Bueno, continuamos con las clases para el curso de complemento de álgebra lineal. Esta parte final de este capítulo de matrices y determinantes es de las más importantes. Precisamente casi todo lo que hemos hecho hasta ahora va a ser aplicado acá al resultado que vamos a demostrar en este epígrafe. Hay primero que recordar la proposición 4.3, que es esta proposición que nos dice que las matrices elementales todas son inversibles. No solamente son inversibles, sino además que las inversas de varias de ellas son iguales. Por ejemplo, el intercambio de filas son iguales. Cuando multiplico una fila por un elemento, prácticamente es la misma, lo que pasa que es multiplicarla por el elemento inverso. Y si multiplico una fila por un número y se la sumo a la otra, pues entonces resulta ser que es lo mismo que multiplicar una fila por un número, por el inverso del número, y sumarse a la otra. Es decir, que las transformaciones elementales, su inversa también son transformaciones elementales de fila. Pasa lo mismo con las columnas. Y fíjense que con las columnas, prácticamente las columnas tienen la misma matriz que la matriz de las filas. Precisamente esa propiedad la vamos a usar en su momento. Es decir, las transformaciones de columna son al fin y al cabo las mismas matrices, lo que pasa que la diferencia está en que se multiplican a la derecha en lugar de a la izquierda, como se hacen las matrices elementales de fila. Así que una matriz elemental de fila, si se multiplica a la derecha es una matriz elemental de columna, y al revés, una matriz elemental de columna, si se multiplica a la izquierda es una matriz elemental de fila. Y aquí están esas propiedades que nos dicen que estas matrices elementales todas son inversibles, y además que las inversas son muy fáciles de calcular, son precisamente prácticamente ellas mismas, son del mismo tipo. Es decir, el intercambio de filas es el mismo tipo, multiplicar por una fila o una columna es el mismo tipo de transformación elemental, y agarrar una fila, multiplicarla por un número y sumársela a otra es la misma historia que multiplicar una columna por un número y sumársela a otra columna. Así es el mismo tipo de transformación, que es lo que tenemos que tomar en cuenta. Es decir, transformaciones de fila y transformaciones de columna son al fin y al cabo matrices del mismo tipo, pero que unas se multiplican a la izquierda y otras se multiplican a la derecha. Entonces vamos a regresar a la proposición 7.1, que es exactamente la primera proposición que nos dice este epígrafe, que lo que nos dice es que precisamente cómo se calculan los determinantes de las matrices elementales. Y aquí otra vez observamos lo mismo. Fíjense que los determinantes de la matriz, del intercambio de filas, es lo mismo que el determinante del intercambio de la respuesta del intercambio de filas, y es lo mismo que la inversa, y me da precisamente -1. Es decir, que los determinantes de las matrices, las matrices elementales de fila, sus transpuestas también tienen el mismo valor, los determinantes. Lo mismo pasa con un determinante de esta otra transformación elemental, la segunda transformación elemental, que es multiplicar una fila por un número en general diferente de 0. Y su inversa también, bueno, su determinante es precisamente 1 partido, es el mismo tipo, ¿no? Es multiplicado por el número correspondiente, diferente de 0. Y claro, el determinante si agarro una fila, la multiplico por un número y se la sumo a otra fila, pues su determinante es igual a 1. Eso, a fin y al cabo, eso es lo que las demostraciones de esas cosas son, a fin y al cabo, las propiedades de los determinantes. ¿Sí? Si intercambio dos filas de determinantes, pues el determinante cambia de signo, lo que es lo mismo. Como aquí estamos hablando de matrices elementales, estamos hablando de la matriz identidad y le hacemos las mismas transformaciones. Así que si yo intercambio dos filas de la matriz identidad, me da precisamente el determinante cambia de signo. El determinante de la matriz identidad es 1, así que por tanto vale -1. Si multiplico una fila de la matriz identidad por un número determinado, pues por supuesto lo que cambia es la variable principal, y entonces el determinante precisamente se multiplica por ese número. Igual pasa con la inversa. Y pasa lo mismo acá con el determinante de, si agarro una fila, la multiplico por un número y se la sumo a la otra, de esta matriz identidad. El determinante que queda siempre es igual al mismo determinante que tenía antes, precisamente que es igual a 1, que es el determinante de la matriz identidad, porque esa transformación no cambia el valor del determinante, como ya hemos visto anteriormente. Y pasa con lo mismo con las columnas. Las columnas de la misma manera tienen los mismos valores, ¿no? Los determinantes de las transformaciones de las matrices, que son transformaciones de columna, tienen valores similares, exactamente iguales a los de las matrices de fila. La única diferencia está en que en el caso de las matrices de esta tercera transformación,
Si yo multiplico una columna por alfa y se la sumo a otra, eso es lo mismo que multiplicar la última columna por alfa y sumarse la última fila por alfa y sumarse a la primera fila. Es decir, que aquí el intercambio, la única diferencia está en las matrices, se intercambian los índices aquí. El papel de la matriz o de la columna transformadora se convierte en el papel de la fila que recibe la transformación y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, en ese caso, hay que leer bien esto para interpretarlo correctamente, pero al fin y al cabo todo esto es, al fin y al cabo, la aplicación de las propiedades de los determinantes a las matrices elementales, que simplemente nos dice que si multiplico una fila de determinantes por un número, pues entonces por supuesto queda multiplicada por el número, el determinante de la matriz, que es precisamente la matriz de identidad cuando se multiplica por un número cualquiera de las filas. Y pasa lo mismo con si multiplico una fila por un número y se la suma a otra, el determinante no cambia. Y eso precisamente son propiedades de los determinantes que me indican entonces que lo mismo si hago transformaciones de fila o si considero matrices que hacen transformaciones de fila o considero matrices que hacen transformaciones de columna, pues efectivamente los determinantes se quedan igual o no cambian en el caso de la tercera, o cambian de signo o se multiplica por un número determinado. Todo es, al fin y al cabo, las propiedades de los determinantes. Bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Aquí empiezan las proposiciones interesantes. Aquí está este hecho de que el determinante del producto de dos matrices es el producto de los determinantes. La primera observación es esta proposición 7.2, que nos dice que siempre que tengamos una matriz elemental de fila, pues el primer factor es una matriz elemental de fila, resulta ser que el determinante del producto de F por A o cualquier matriz A es el producto de los determinantes. Y eso lo vamos a demostrar en general, y eso se llama precisamente el teorema de Wiener-Cauchy más adelante, pero precisamente nos hacen falta estas cosas para poder demostrar el caso general. Así que por ahora tenemos esta propiedad del producto de matrices, su determinante es el producto de los determinantes, siempre y cuando el primer factor sea una matriz elemental de fila. Y las demostraciones son muy sencillitas, son precisamente exactamente lo que valen las matrices elementales multiplicadas por la determinante de la matriz. Y lo que valen las matrices elementales son precisamente las propiedades de los determinantes, ¿no? Si intercambio dos filas, pues me cambio el signo, y ese -1 es precisamente el valor del determinante de la matriz elemental correspondiente. Y así sí, cada una de estas propiedades. Y aquí, bueno, estas propiedades son importantes porque nos permiten saber qué pasa cuando hacemos transformaciones elementales, qué pasa con el determinante de la matriz. Con una matriz, por supuesto, que tiene que ser cuadrada. Es decir, que siempre que intercambio dos filas de determinantes, pues entonces el determinante cambia de signo. Si hacemos transformaciones elementales, multiplicamos por una fila por un número, o dividimos, entonces pues el determinante queda sumado, multiplicado, dividido por ese número. Y si agarro una fila de un determinante, la multiplico por un número y se la sumo a otra, un número, por supuesto, bueno, generalmente diferente de cero, pues entonces ese determinante no va a cambiar. Y esas son las propiedades que nos sirven, por ejemplo, para calcular con relativa facilidad o más fácilmente estas matrices de cuarto orden o quinto orden, etcétera, matrices de mayor orden, que lo que hacemos es precisamente mediante transformaciones elementales introducir ceros dentro de la matriz o hacer cambios adecuados. Aquí hay un ejemplo que está bien desarrollado que nos dice entonces que podemos convertir, por ejemplo, una matriz en una matriz triangular superior, y sabemos qué pasa con la matriz de triangular superior, ¿sí? El determinante de la matriz es el producto de la diagonal. Lo mismo pasa para triangular superior que triangular inferior, eso lo sabemos, ¿no? Eso quiere decir entonces que estas propiedades de las matrices elementales nos ayudan a precisamente saber cómo cambia el determinante de una matriz si hacemos transformaciones elementales de fila o de columna, porque se puede hacer de dos tipos. Y ahora viene el teorema 7.3, que es uno de los teoremas más importantes que sabemos, que nos dice que una matriz es inversible, una matriz cuadrada, sí, solo si su determinante es diferente de cero. Y aquí las demostraciones tienen, como ven, van a utilizar todas las herramientas que hemos desarrollado anteriormente con respecto a las matrices elementales. Como ven, la matriz A, si es inversible, se puede entonces poner como un producto de matrices elementales. Eso le hago mismo en la proposición 7.2 anterior. Y por tanto, entonces puede ser determinante de la matriz, se puede calcular entonces como el producto de los determinantes, precisamente por esta propiedad que acabamos de ver, 7.2, que nos dice que el determinante del producto de una matriz elemental por otra matriz, pues es el producto de las matrices. Y entonces, claro, lo hacemos aquí, lo aplicamos un número finito de veces, como aquí está precisamente dicho, que se puede extender ese resultado a un número finito de productos por matrices elementales, lo cual es inmediato a partir de la inducción.
Por lo tanto, esta propiedad, si ya es inversible, evidentemente entonces el determinante tiene que ser diferente de cero. Porque los determinantes de las matrices elementales son diferentes de cero. Todas las matrices elementales tienen determinantes diferentes de cero, como hemos visto en la proposición anterior. Y al revés, si el determinante es diferente de cero, vamos a suponer que A no es inversible, entonces hay una sucesión de matrices elementales que la convierten en una matriz triangular superior. Como no es inversible, como estamos suponiendo que no es inversible, hay un correlato que me dice que, entonces, que alguno de los elementos diagonal tiene que ser igual a cero. Y eso ya lo vimos. Y por tanto, el determinante de la matriz triangular superior, con algún elemento de la diagonal igual a cero, me tiene que ser igual a cero. Y eso me lleva a una contradicción, porque entonces puedo expresar el determinante de A, como es el determinante de esta matriz, como, bueno, esto la puedo multiplicar por las inversas de cada una de las matrices elementales que son inversibles, y obtengo entonces esta expresión del determinante de A, que es precisamente el determinante de las inversas, por supuesto, un inverso multiplicado por T. Como los determinantes de las matrices elementales, bueno, como las inversas de las matrices elementales son también matrices elementales, pues puedo aplicar otra vez el resultado anterior, que nos dice que entonces que puedo entonces separar los determinantes, ¿no? Siempre que tenga matrices elementales de fila, puedo entonces separar los determinantes como producto de determinantes. Entonces eso quiere decir que tengo este producto y ese producto es igual a cero porque los determinantes, el determinante de la matriz T es igual a cero porque es una matriz triangular superior que tiene elementos de la diagonal iguales a cero. Y por tanto, su determinante es el producto de la diagonal. Y tengo una contradicción, porque ya habíamos supuesto que el determinante de la matriz es diferente de cero. Así que entonces, esta propiedad de que una matriz es inversible si solo si el determinante A es diferente de cero, pues esa propiedad, como ven, se deduce de estas propiedades que hemos ido desarrollando de las matrices elementales y de la manera con que una matriz inversible se puede desarrollar. Bueno, aquí hay un ejemplo que es muy sencillito. Ya tenemos otro resultado importante. Si tengo una matriz n por n, su determinante es igual al determinante de la traspuesta. Y eso, por supuesto, por ejemplo, lo sabemos ya para matrices triangulares. Y además lo sabemos para las matrices elementales, de fila y de columna, porque exactamente fue eso lo que vimos en la proposición 7.1. Es decir, la proposición 7.1 vimos precisamente que el determinante de la matriz, de cualquier matriz elemental, coincide con el determinante de su traspuesta, como ven, ¿no? Y aquí están todas las traspuestas, lo mismo de fila que de columna, todos sus determinantes son igual al determinante de la matriz original. Y por eso entonces ese resultado del determinante de A es igual al determinante de su traspuesta, pues lo conocemos ya para matrices triangulares, lo mismo superior que inferior, y para matrices elementales. Y ahora vamos a hacerlo en el caso general. En el caso general, por supuesto, usamos entonces los resultados que ya tenemos. Vamos a suponer primero que es inversible la matriz A, y entonces, bueno, hay un conjunto de matrices elementales que la convierten en la identidad. Igual pasa con las matrices elementales de fila que de columna. Es decir, ese conjunto de matrices elementales, multiplicado por A, se convierte en la identidad. Igual pasa con las matrices elementales de columna, que multiplicadas a la derecha, entonces se convierten en la identidad. Quiere decir entonces que, bueno, esa igualdad se escribe de esta manera, la identidad, y claro, aquí puedo transponer, ¿no? Aquí puedo transponer, en esta última igualdad puedo transponer eso, y claro, la traspuesta del producto es el producto de la traspuesta en orden inverso, y aquí está entonces, claro, la traspuesta de identidad es ella misma porque es una matriz diagonal. Entonces, claro, las matrices estas cuando se multiplican a la izquierda son también matrices elementales de fila, es decir, estas matrices que son matrices elementales de columna, cuando se multiplican a la izquierda, se convierten en matrices elementales de fila. Y su traspuesta da lo mismo. Entonces aplicamos precisamente la proposición correspondiente, 7.2, y entonces tenemos entonces que el determinante de eso es igual a determinante de F por el determinante de A, donde F es precisamente este producto y C es precisamente este producto, que se traspuesta. Claro, el determinante de la traspuesta es igual al determinante de las matrices originales, como ya hemos visto en esta proposición anterior. Así que entonces, aquí podemos inmediatamente despejar porque sabemos que el determinante de C es igual al determinante de C traspuesta, lo mismo que el determinante de F. ¿Por qué? Porque porque ya sabemos que esta matriz a la izquierda que me da la identidad y esta matriz a la derecha que me da la identidad son precisamente la inversa. Es decir, esta matriz y esta matriz son exactamente la inversa de A por definición. Y por tanto, A-1 también, como A-1 es inversible porque A es inversible. Entonces se usa la proposición correspondiente y tenemos entonces que estos determinantes son iguales y son diferentes de cero, porque la A-1 es una matriz inversible. Y en consecuencia, entonces tenemos podemos entonces despejar aquí. El determinante de A es 1 partido del determinante de F y el determinante de A traspuesto es 1 partido del determinante de C traspuesto. Pero estos dos determinantes son iguales.
Así que entonces determinante de A igual a determinante de A traspuesto. Eso en el caso de que A sea inversible. Y si A no es inversible, entonces también hay matrices elementales de fila y de columna que transforman la matriz en una matriz triangular superior. Ya esos son un resultado que hemos visto antes. Y por lo tanto, con matrices elementales de fila la transformamos en triangular superior, y con matrices elementales de columna la transformamos también en triangular superior. Es otra matriz, por supuesto. Y claro, pero esta matriz triangular superior, cada una tiene un elemento de la diagonal nulo, porque suponemos que A no es inversible. Así que esta, que es triangular superior, tiene que tener un elemento en la diagonal nulo. Y esta también. Y por tanto, usamos entonces, otra vez usamos esta proposición: determinante de F por A es determinante de F por determinante de A, la F es este producto y la C es este producto, y eso es igual precisamente a determinante de T1, que es igual a 0. Igual pasa con determinante de C traspuesto con determinante. Claro, el determinante de la matriz traspuesta T2, que es triangular superior, es una triangular inferior que coincide con su determinante. Y por tanto tengo entonces determinante igual 0. Estos dos son tiene determinante igual 0, eso quiere decir entonces, claro, esta matriz es una matriz, un producto de matrices elementales de fila, que es diferente de 0, y este es un producto de matrices elementales de columna, que también es diferente de 0, sus determinantes, todos sus determinantes son diferentes de 0. Y por tanto, entonces, determinante de A y determinante de A traspuesto, ambos tienen que ser 0, y tengo entonces la igualdad otra vez. Y fíjense cómo funciona aquí el hecho de que hemos estado desarrollando todas las propiedades con respecto a las matrices elementales de la inversa y de la expresión de una matriz como producto de matrices elementales, y además de las propiedades de las matrices elementales, que son inversibles y que son además cálculos de su determinante, para poder demostrar todas estas cosas. Bueno, ahí hay un ejemplo, ¿no? Y aquí tengo entonces el resultado, que es una consecuencia del teorema CI2F. ¿Por qué? Porque todas las propiedades que vimos para las filas, que se cumplían para las filas de los determinantes, también se cumple para las columnas. Ahí es precisamente porque el determinante de A es igual al determinante de A traspuesta. Eso quiere decir que todo lo que hagamos con columnas de A es como si lo hiciéramos con las filas de A traspuesta. Y por supuesto, si hay determinadas propiedades que se cumplen para la fila de A traspuesta, esas mismas propiedades se van a cumplir para la columna de A. Y por tanto, este es un teorema CI2C, es simplemente una reformulación en términos de columna del teorema CI2F, que es precisamente, son todas las propiedades de los determinantes escritas en las notaciones que siempre hemos usado. Y ahora usando, por supuesto, notaciones de las matrices elementales de columna, que son las mismas, ¿no? Columnas proporcionales me da determinante igual 0, si tengo una columna de 0 me da determinante igual 0, estas propiedades de los determinantes que estudiamos para la fila se convierten también en propiedades para las columnas, precisamente porque la determinante de una matriz es igual al determinante de su traspuesto. Y aquí simplemente está la demostración, que es simplemente reducir el problema de cálculo de una matriz de transformación por columna en una matriz de transformación por fila. Como veis, ¿no? Esto es A multiplicado por 6J, es precisamente F y J por A traspuesta por traspuesta. Y por tanto, usando que el determinante de la matriz es igual al determinante de su traspuesta, pues tengo entonces los mismos resultados que tenía para los determinantes de una matriz y todo lo que tiene que ver con las transformaciones de columna. Bueno, en particular tengo este resultado, ¿no? Ahora podemos decir que si ahora yo multiplico a la derecha por una matriz elemental, el determinante del producto es el producto de los determinantes. Y otra vez es una consecuencia del hecho de que el determinante de A es el determinante de A traspuesto. Porque todo lo reducimos, y la demostración precisamente consiste en eso, en reducir el problema a matrices elementales de fila, de A traspuesto, y claro, como las determinantes de las traspuestas son es igual a los determinantes de las mismas matrices elementales, sean de columna o de fila, pues entonces tengo que se cumple también que el determinante del producto de A por un número finito de matrices elementales de columna es precisamente el producto de los determinantes. Bueno, aquí tenemos un ejemplo acerca de qué es lo que hace las transformaciones de columna, ¿no? Bueno, aquí hay un lema que ya las propuse para las tareas, que es, si tengo dos matrices triangulares superiores, entonces el producto también es una matriz triangular superior. Y aquí está la demostración, que es bastante sencilla, ¿no? La mayoría de ustedes lo hicieron correctamente. Y claro, el producto de matrices triangulares superiores es triangular superior. Y aquí tenemos el famoso teorema de Binel-Cauchy, que es precisamente la generación de esos resultados que acabamos de ver para matrices elementales y para más.
para el caso general, si A y B son dos matrices cuadradas, el determinante del producto es el producto de los determinantes. Y eso pasa no solamente para dos matrices, sino que pasa para un número finito de matrices, aunque aquí no lo dice. Es decir, si tengo determinante de un número finito de producto, un número finito de matrices, que todas son cuadradas, entonces eso es igual al producto de todos los determinantes. Si A no es inversible, pues evidentemente el determinante de A tiene que ser 0 por el teorema anterior, y claro, entonces el producto de los determinantes es 0. Y hay que probar ahora que el producto de A por B también es 0. Entonces hay una sucesión de matrices elementales de fila tal que transforma la matriz A en una matriz triangular superior, con algún T sub I diferente, igual a 0, porque estamos suponiendo que la matriz no es inversible. En el caso de que la matriz no sea inversible, pues siempre puedo transformarla en una matriz triangular superior con algún elemento de la diagonal igual a 0. Y también hay una sucesión de matrices elementales de columna que transforma la matriz B en una matriz triangular superior, aunque aquí no sabemos cuáles, ni nos interesa cuáles son los elementos de la diagonal principal. Lo que sí sabemos es que el determinante de T1 es igual a 0. Entonces, por tanto, el determinante de AB se puede escribir así. ¿Ven? Aquí despejo A por las inversas de las F, que sé que todas son inversibles, y aquí despejo B por las inversas de la C. Y por tanto, entonces el producto de A por B lo puedo poner como estas inversas de F multiplicada por T1 multiplicado por T2 por las inversas de la C. ¿Sí? Unas a la izquierda, otras a la derecha. Y claro, ahora puedo aplicar los resultados que vimos antes. Siempre que tenga a la izquierda matrices elementales de fila, puedo entonces separar por los determinantes. Y siempre que tengo a la derecha matrices elementales de columna, la puedo separar también por determinantes. Y por tanto, este determinante lo calculo entonces, el determinante A por B, que es este determinante, lo calculo precisamente como el producto de todos estos determinantes. Y este determinante vale 0. ¿Por qué? Porque T1 por T2, lo que tiene en la diagonal son los productos. Y eso aquí está demostrado, ¿no? T1 por T2, los elementos de la diagonal son precisamente los productos de cada uno de los elementos de la diagonal de cada una de las matrices T1 y T2. Y como T1 tiene un elemento de diagonal igual a 0, uno de estos productos es 0. Y como es el producto de todos ellos, me da 0. Y por tanto, el determinante de producto también es 0, si el determinante y es igual al determinante A por el determinante de B. Ahora, si A es inversible, entonces es más fácil. ¿Por qué? Porque si A es inversible, A se puede entonces expresar como el producto de un conjunto de matrices elementales de fila y también de columna. En consecuencia, el determinante de A por B va a ser entonces ese producto de matrices elementales por fila por B, y puedo separarlo entonces precisamente por el resultado sobre matrices elementales de fila. Y entonces, claro, este producto de matrices elementales de fila es nada más y nada menos que el determinante de A. ¿Sí? Y tengo entonces que el determinante de A por B es el determinante de A por determinante. Este teorema de Pinel-Cauchy es muy importante, precisamente se aplica mucho precisamente a la hora de calcular determinantes de producto de matrices, o incluso de un número finito de matrices. Y aquí tengo un corolario, la primera consecuencia. Ya sabíamos ya que si A y B son inversibles, entonces también el producto es inversible y la inversa es esa. Pero el recíproco este es una especie de recíproco, ¿no? Si A por B es inversible y A y B son matrices que son cuadradas, puede ser que puede ocurrir que A y B no sean cuadradas, pero su producto sea una matriz cuadrada y entonces resulta una matriz inversible. Pero no podemos decir entonces que es el producto de las inversas, porque entonces las matrices que son cuadradas no son inversibles. Pero en este caso, si A y B son matrices cuadradas y A por B es inversible, podemos entonces afirmar que también A y B, cada una de ellas son inversibles, y tengo la fórmula del producto, que es la fórmula usual del producto. Y claro, eso se deduce de esta propiedad de Pinel-Cauchy, ¿no? ¿Por qué? Porque si A por B es inversible, eso quiere decir que su determinante es diferente de 0. Pero si su determinante es diferente de 0, precisamente por Pinel-Cauchy, el determinante de A por B es precisamente el producto de los determinantes, y es diferente de 0. Y claro, entonces cada uno de estos determinantes es diferente de 0, y resulta ser entonces que A y B ambas son inversibles. Y claro, esta fórmula la conocemos ya de antemano. Aquí hay algunos ejemplos de la aplicación de esta propiedad. Por ejemplo, la matriz de identidad tiene determinante igual a 1, y claro, eso es igual a por A menos 1, y por tanto, de aquí se deduce que el determinante de la inversa es precisamente 1 partido del determinante de A. Y eso, bueno, eso es una fórmula que se usa muchas veces. Aquí tengo un ejemplo, esto lo pueden ver con detalle, que cómo se usa esa propiedad para, por ejemplo, saber si A y B son de orden 3 por 3, y el determinante de 4 por A por B es igual al determinante de menos 1, y que el determinante de menos A traspuesto es igual a menos 4, hay que saber hay que calcular quién es el determinante de B.
Y eso se hace precisamente, esto es un ejemplo clásico de ejercicio para aplicar las propiedades de los determinantes. Por último, aquí hay una consecuencia también interesante del hecho de que para poder chequear si una matriz B es la inversa de una matriz A, lo único que tenemos que chequear es que sea a la derecha o a la izquierda. Si A por B es que hay identidad o B por A es la identidad, para comprobar que precisamente B es la inversa. A pesar de que nosotros dijimos que la definición es para que sea la inversa tiene que multiplicar a la derecha y a la izquierda, pero aquí va por Binet-Cauchy, podemos entonces también solamente chequearlo a la derecha o a la izquierda, precisamente porque el determinante del producto es el producto de los determinantes. Porque claro, si A por B es igual a la identidad, eso quiere decir entonces que el determinante de A por B es el determinante de A por el determinante de B, y entonces eso es igual a 1 porque es el determinante de la identidad. Y por tanto, el determinante de A y el determinante de B, ambos son diferentes de 0 y ambas son inversibles. Y por tanto, claro, la B no le queda más remedio que ser A menos 1. Aquí tenemos la proposición 7.9, que es precisamente el desarrollo de por cualquier fila o cualquier columna del determinante de A. Precisamente este resultado es el que estábamos buscando hacía tiempo, ¿no? De que la definición que nosotros dijimos fue precisamente que el determinante se calcula a partir del desarrollo por la primera columna. Esta proposición muestra que se puede desarrollar por cualquier fila o por cualquier columna de la matriz. Este es el desarrollo por la columna K y este es el desarrollo por la fila K, ¿no? Y eso puede ser para cualquier columna o para cualquier fila de una matriz n por n. Bueno, la demostración es muy interesante. Usamos precisamente las propiedades de los determinantes. Primero vamos a hacer nada más que para la columna, porque el determinante de A es igual al determinante de A traspuesta, y claro, por supuesto, cualquier transformación que hagamos de la traspuesta es la misma transformación de A para las columnas de A. Es decir, las columnas de A son las filas de A traspuesta, y por tanto, entonces basta hacer demostrar que se puede desarrollar por cualquier columna de A, y eso significa que se puede desarrollar por cualquier fila de A traspuesta, que es lo mismo que va a dar lo mismo que el determinante de A. Entonces, bueno, vamos a usar la definición, que es que el determinante de A es el desarrollo por la primera columna con los menores correspondientes a la primera columna, ¿no? Entonces vamos a agarrar un K diferente de 1, sigma mayor que 1, un índice cualquiera de una columna arbitraria, y vamos a designar entonces por la matriz AK aquella matriz que se obtiene cambiando contiguamente, si las columnas de manera contigua, así la K la cambio por la K-1, después la que estaba en la K-1 la cambio por la K-2, así esa columna K va a ir cambiándose con la que está al lado hasta que llegue a la posición 1. Y de ese modo, entonces, la matriz AK precisamente tiene las mismas columnas de A, lo que pasa es que la primera columna de ella es precisamente la K-ésima columna de A, y el resto de las columnas se ha movido un paso a la derecha, ¿sí? Precisamente porque aquí estamos moviendo la columna K hacia la izquierda paso a paso, mientras que entonces la columna J-ésima de la matriz resultante acá es precisamente la columna J-1. Si se ha cambiado la columna A, se ha corrido un paso a la derecha en la matriz acá. Y ahora usamos la definición porque ahora estamos en la primera columna, ¿no? Es decir, la determinante de acá va a ser precisamente esta expresión, que esto significa los elementos de acá y esto significa los menores correspondientes a los elementos de acá. Pero es fácil darse cuenta entonces que el menor de la matriz acá, bueno, primero que los elementos de la columna K, la primera columna de la matriz acá precisamente son los elementos de la columna K, de la matriz A. Y además el menor correspondiente de la primera columna de la matriz AK es precisamente el menor de A asociado a la columna K de la matriz A. Y por tanto puedo sustituir inmediatamente, ¿no?, en la expresión del desarrollo esta por la correspondiente menor de IK y este por el elemento AIK. De modo tal entonces que esa expresión me queda simplemente así. El determinante de acá me queda precisamente esta expresión, se convierte entonces en esta expresión. Claro, aquí no es igual a lo que debíamos, porque aquí me aparece un -1 a la I más 1 y debía aparecer entonces un -1 a la I más K. Y además, esa es la fórmula que queremos obtener, y además queremos ver si eso es igual al determinante de A, si el determinante de acá tiene alguna relación con el determinante de A. Bueno, eso es lo que vamos a ver, precisamente usando las propiedades de los determinantes. Ya, para llevar la columna K
hasta la columna 1 se han realizado K-1 intercambios de columna contigua. Y por tanto, entonces, bueno, aquí hay una cuentecita facilita. Si K es impar, por ejemplo, si K es impar, K-1 es par. Y por tanto, entonces puedo expresar el -1 a la I más 1 como -1 a la I más K, simplemente multiplicando por -1 elevado a un número par que me da 1. Y por tanto, como el determinante de A cambia a un número K-1, un número par que es K-1 veces, porque estamos suponiendo que K es impar, entonces eso quiere decir que entonces puedo sustituir directamente -1 a la I más 1, lo puedo sustituir directamente por -1 a la I más K. Y claro, eso es igual a determinante de A. Entonces, por tanto, esta expresión es precisamente determinante de A. Y el determinante de A coincide con el determinante de acá cuando lo desarrollo por la columna de índice impar. Ahora, si el K es par, entonces K-1 es impar. Y por tanto, entonces el -1 a la I más 1 se puede escribir entonces como -1 a la I más K. Simplemente con esta cuentecita que es otra vez. Porque aquí este sí es el número impar, entonces tengo que multiplicarlo con -1 para que sea un número par y no cambie el signo. El determinante cambia el signo un número impar de veces, y por tanto entonces -1 a la K-1 por A es precisamente menos determinante de A. Y esta expresión de determinante de K es precisamente, sustituyo este -1 a la I más 1 por -1 a la I más K multiplicado por -1, porque esto es lo que es. Y por tanto el determinante de A va a ser entonces menos determinante de acá, igual por esta igualdad, ¿no? Y por tanto entonces menos determinante de acá, este es el determinante de acá, me queda -1 por -1 a esta expresión, y eso es exactamente la expresión que teníamos para la columna K. Y en ambos casos, sea K par o impar, siempre tengo entonces que esta fórmula me da lo mismo, ¿no? El determinante de A es precisamente el desarrollo por la columna K. Y aquí está un ejemplo de cómo calculamos el determinante por la tercera fila, por el SARU, por la segunda columna, etc. Y aquí podemos incluso hacer transformaciones elementales que nos permiten entonces calcular el determinante. Por último, aquí tengo una manera diferente de calcular la inversa de una matriz n por n, por supuesto. Esta, vamos a designar que es la matriz de los cofactores. Es decir, tengo esta matriz que simplemente aquí en cada uno de los elementos de la matriz pongo los cofactores correspondientes de cada uno de los elementos. Aquí el cofactor de 1, 1, aquí el cofactor de 1, 2, aquí el cofactor de 1n, y así sucesivamente en cada fila y en cada columna. Esta la vamos a llamar la matriz de los cofactores. Y entonces, A por la matriz de los cofactores traspuesta es una matriz diagonal y se tiene entonces esta igualdad. Sí, sí, para cualquier matriz, sea o no, la que sea, tiene que ser, por supuesto, una matriz cuadrada. A por la matriz de los cofactores es igual a la matriz de los cofactores por A y es igual a la matriz de identidad que tiene en la diagonal, ¿no?, el determinante de A. Es decir, es una matriz que es diagonal y que cada uno de los elementos de la diagonal principal es igual al determinante de A. En particular, si ya es inversible, y eso es lo importante aquí ahora, esto se cumple para cualquier matriz. Y en particular, si ya es inversible, el determinante es diferente de 0, entonces se puede entonces dividir por el determinante de A y me queda entonces que la inversa precisamente es 1 partido del determinante de A por los cofactores, los cofactores traspuestos. ¿Por qué? Porque cuando divido por aquí, me queda que A multiplicado por esta matriz de los cofactores traspuestas dividido por el determinante de A, me queda la identidad. Y por tanto esa es la matriz inversa. La demostración no es difícil, es simplemente mirar qué es lo que pasa con cada uno de los elementos de la matriz, los elementos de diagonal, quiénes son, y es simplemente el desarrollo de determinante por la fila K, en este caso, y en el caso de los elementos que no están fuera de diagonal, es simplemente calcular qué es lo que pasa con ese elemento PKJ, y lo que aquí el truco precisamente es agarrar una matriz B, que es la matriz A, que se ha sustituido la fila J por la fila K. Y claro, esa matriz B, como tiene dos filas iguales, tiene el determinante igual a 0. Y claro, como el determinante es igual a 0 y ese determinante, inmediatamente se ve que este determinante precisamente es el desarrollo por la fila J de la matriz A. Y eso me dice que entonces es igual a 0. Y eso entonces me da entonces que para K diferente de J, tengo entonces que estamos multiplicando los elementos de la fila K, de la fila K por
los cofactores de otra fila, que no son la fila J. Y eso significa entonces que eso me va a dar 0. Y este método para dar la inversa es un método de los cofactores, o se llama el método de los cofactores o método de los menores, y es útil para matrices de orden 3 o 4. ¿Por qué? Porque hay que calcular precisamente la matriz de los cofactores, que son precisamente un montón de determinantes que hay que calcular. Y aquí hay algunos comentarios. Si la matriz es de orden 3 o 4, está bien. La matriz de orden 3 hay que calcular 9 menores de orden 2. Si la matriz es de orden 4, hay que calcular 16 menores de orden 3, que es todavía admisible, pero laborioso. Y si la matriz es de orden 5 más, entonces hay que calcular un montón de menores de orden 4, que es bastante laborioso y no se recomienda. Es decir, para matrices de orden mayor que 3, el método preferido para calcular la inversa es el método de transformaciones elementales de fila o de columna, no mezclada. Y claro, aquí hay un ejemplo de cómo hallar la inversa por este método de los menores o de los cofactores, o la matriz, que muchas veces se llama la matriz adjunta a esta matriz, la transpuesta de los cofactores se llama matriz adjunta, muchas veces se llama la matriz adjunta. Y eso, bueno, como ven, hay otro método para hallar entonces la inversa. Y como ven aquí, estos resultados, que son los resultados más importantes para la determinante, y su relación con la inversa y con las matrices elementales, nos permite entonces demostrar muchos de los resultados que ustedes habían dado en cursos básicos, que son resultados que generalmente no se demuestran, y aquí estamos haciendo la demostración precisamente de todos esos resultados que son muy importantes y que hay que recordar. Y con esto terminamos.